A la voz de todas, hoy estamos aquí con Mireia. Ella sufrió una violación hace un par de años y muchos. Y a raíz de eso empezó con el activismo. Primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí mucho mejor que hace bastantes años, la verdad, y muy empoderadas sobre todo. Y explícanos un poco cómo empieza tu historia. Mi historia lamentablemente empieza en Barcelona. Yo me mudé de mi pequeña ciudad a Barcelona, donde descubres un mundo y empiezas a conocer gente y algunas de estas personas pues tú te crees que son decentes y que parecen... De confianza, sí, ¿no? Porque tenemos la idea de un agresor encapuchado que te cogerá y te violará en un callejón. Y resulta que no, que fue una persona que conocí en el trabajo, que llevaba traje y corbata, que parecía el más serio que te puedas imaginar. Y tuvimos un par de citas para conocernos, de ir a comer juntos, poca cosa, hasta que un día, por una excusa o por otra, me invitó a su casa. No me pareció mala idea del todo porque, bueno, parecía una persona pues eso, sensata y seria, y las dos veces que nos habíamos visto había sido perfectamente correcto. Y de repente, cuando ya estaba en su casa, subí para ver unas fotos, una cosa, unas colecciones que tenía, y cuando dije que me quería ir, no me dejó irme en mi casa. Y ahí empezó todo un periplo de culpabilidad por mi parte de yo me lo he buscado, yo he venido aquí. Contigo. No, yo estaba en ese momento, aparte de estudiando en Barcelona, estaba trabajando en un bar para sacarme el sobresueldo. Vale. Y era de las pocas cosas compatibles con la carrera. Jueves, viernes, sábado y domingo pues servía copas en un bar. Y ahí pues venía gente, pero te estoy hablando de abogados, policías, médicos, o sea, gente bien. Era un barrio bien de Barcelona, era un bar correcto, sí, todo bastante correcto. Y se hacían cineforums y tal en ese bar y hablábamos de las películas, y aquí fue donde conocí a esta persona. Vino a ver una peli que yo había recomendado en el bar y tal, y qué bonito y tal, y vamos a hablar de esto, muy interesante. Y pensé, mira, ¿no? Culturalmente sí que era mayor que yo, pero bueno, ¿no? ¿Qué más da? Sí, claro, eres libre de conocer a quien quieras. Sí. Y bueno, pues eso, me fui confiada pensando que todo iba a salir bien y que íbamos a tener una charla cultural o incluso ver otra peli para comentar. Y bueno, si con el tiempo iba a salir unos romances, eso ya era algo que se tenía que ver, ¿no? Pero hubo algo dentro de mí que dijo, no estoy a gusto, yo no me quiero ir, sí. Algo de repente fue como, algo está mal, tú eres mayor que yo y no me siento a gusto. No me siento a gusto, alguna frase que dijo o algo, y fue como, prefiero irme. Y no me dejó. Y una vez pasa todo esto, ¿tú vuelves a ver a esa persona después? Por suerte no, bueno, un poco sí. Justo los primeros días él siguió intentando venir al bar, lo cual para mí fue terrible, y tuve que decirle a mi jefa que no me sentía nada cómoda con eso. Y eso fue bien porque no me pidió muchas explicaciones mi jefa, simplemente algo olió y no lo dejó pasar los días que yo trabajaba. Entonces hasta aquí empezamos bien, pero luego empezaron envío de ramos de flores al trabajo, de esperarse en la puerta que yo saliera, porque claro, había días que a lo mejor salía a las 2 o a las 3 de trabajar. Las 2 o las 3 de la noche, pues yo me cagaba. Yo salía y estaba ahí en una esquina con su moto esperando y lo pasé muy mal. Claro, pues llamaba gente para que me viniera a buscar, le pedía a algún otro colega del trabajo que me acompañara, yo que sé, a mi jefa que saliera antes que yo a ver si estaba o no estaba. Porque cuando pasa eso, tú te das cuenta de lo que te está pasando, porque a veces nos damos cuenta, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo. Uy, yo no le pude llamar violación con la palabra en sí hasta 10 años después, y te estoy hablando de que esto hace 1 año y medio que puedo llamarle violación, y esto pasó en mis 20 y pocos, pero al principio fue un yo la he cagado, he cometido un error, me he ido a cenar con un tío y he tenido una mala experiencia y yo ahora no quiero verlo ya, y él sigue queriendo verme y yo ya no quiero nada, y fue un proceso evitativo, ¿no? Más que nada de yo intentar no verlo, y aunque algo pasaba, porque por ejemplo mis compañeras de piso me veían rara, estaba muy angustiada, tenía mucha ansiedad,
esta ansiedad fue creciendo con el tiempo, aunque conseguí que ya me dejara en paz, por decirlo de alguna manera. Lo bloqueé de todos sitios, móvil, mail. Se consiguió una novia nueva y entonces yo pasé. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo siguiéndote, esperándote fuera? Unos 2-3 meses, bastante heavy. Sí. Y entonces conoció a una chica y yo me acerqué a la chica a decirle, cuidado. ¿Sí? No le quería dar detalles, pero sí que le quería decir, cuidado, no es un buen hombre. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo que a mí no me hubiera funcionado con él, pues no significaba nada. Ya. Que tenían una relación distinta ellos dos, y es verdad que tuvieron, porque estuvieron juntos un tiempo, pero después de este tiempo que estuvieron juntos, cuando la chica se separó de él, me vino a buscar y me dijo, no es un buen hombre, y he tardado muchísimo más en verlo. Que a veces nos cuesta mucho escucharnos entre nosotras. Sí. Sí. Ahora por suerte esto está mejorando. Sí, yo creo que estamos con trabajos como los que hacéis vosotros y vosotras de exponer estas cosas, redes sociales que están ya mucho más. Nos escuchamos mucho más, pero cuesta. Pero a veces te cuesta ver las red flags, o sea, incluso aunque te avisen, si tú estás... Tengo que decir que, a ver, era un hombre atractivo, inteligente, culto, con pasta, que te invitó a cenar a un sitio, y eso te deja también un poco con el rollo del cuento princesas, ¿no? Que ha llegado el príncipe que te va a llevar a restaurantes que tú no te hubieras pagado, yo al menos con 21 años y pobre como era, ni de coña, ¿no? Y que el malo nunca físicamente no es así. Sí, no se va a presentar como, hola, buenos días, soy un violador, ¿quieres salir conmigo? No. Claro. Entonces, aunque yo la avisé, como también estaba claro, como yo no quería hablar de eso, no interpuse denuncia, ni siquiera estaba aceptando realmente lo que había pasado. Para mí es como he tenido una mala experiencia, fin. Y sin denuncias, sin decirlo a la gente de mi alrededor, nadie. Silencio absoluto, nada. Mis compañeros no entendían qué pasaba, sabía que pasaba algo, pero no dije nada. Y claro, con esta chica intenté hablar con ella, pero tampoco le dije nada, entonces no es lo mismo que si tú estás en un proceso judicial y esta tía se enrolla con el tío que tú estás denunciando, es como, uy, cuidado, ¿no? Red flag, es otro nivel de red flag. Sí, o que tú misma lo llevas mucho mejor y puedes verbalizarlo. Pero en ese momento, como no decía nada, simplemente mi versión era he tenido mala experiencia y su versión es un día se ha cansado y no ha querido verme más, pues claro, esta chica no lo vio tan claro como yo, y ella estuvo meses, creo, de relación con él hasta que supongo que le cayó una venda y le pasó como yo, pues empezó a bloquearle, a distanciarse, vino a buscarme en plan de hola, sé que tú también has tenido malas experiencias, a ver si serán como las mías. Y pese a eso yo no le hablé más, ¿no? Yo dije, yo me olí algo malo y lo dejé y no quise hablar más. ¿Y cuándo rompes el silencio? Pues justamente creando la obra Ellas, Cosas de Chicas. Somos 3 actrices y estamos las 3 en el proceso de creación. Queríamos hacer humor femenino, nada más. La etiqueta feminista nos la han puesto luego desde fuera. Nosotros queríamos hacer humor femenino, hablar de cosas de chicas de una manera humorística. Y empezamos así, pero sí que es verdad que, bueno, las 3 para hacer piña y para hacer trabajo en equipo, pues llevábamos noticias del diario que nos hubieran llamado la atención, que tuvieran que ver con temas femeninos y tal, que pudieran dar juego para la obra, y comentábamos cosas de nuestra vida. ¿Qué te ha pasado esta semana que quieras comentar? Era también un círculo como de... Entre las 3. Sí, era también como... un espacio, un espacio seguro, ¿no? para hablar cómo estás hoy, cómo te encuentras, para ensayar, ¿sabes? Más profundamente o menos cómo estás. Conectar mucho más. Sí. También, ¿no? Escucharnos también cómo estábamos nosotras, pues si hoy tiro más yo y tú, no puedes, yo qué sé, estás con una regla súper dolorosa y quieres retirarte, queríamos crear también ese espacio más femenino, ¿no? Y un día una compañera trajo una noticia que a ella le petó la cabeza, que era que 1 de cada 3 mujeres han sido abusadas sexualmente, actualmente en el mundo y en España, 1 de cada 3 mujeres, y a ella le pareció muchísimo, 1 de cada 3, le parecía rarísimo, y lo trajo y lo expuso en plan de me parece muy fuerte que estos sean los números, entre nosotras 3. Y la otra compañera flipó todavía más, porque para ella no solamente era muy fuerte el número, sino que era increíble. Y ella dijo, pero no puede ser, porque yo tengo muchísimas amigas femeninas y nadie que yo conozca ha sido abusada. Y algo dentro de mí dijo, ha llegado el momento. Tengo que decir. Estamos en este espacio, me sentía a gusto con ellas, era un círculo de confianza, por así decirlo, y
yo veía la incredulidad de mi colega y era como, necesitaba decirle, es que no lo sabes, pero sí las hay. Y fue el momento de decirles... ¿Cuántos años después? 8 años. 8 años. 8 años en silencio, nada, ni familia, ni amigas, ni terapeuta, nada. Y fui al psicólogo durante este tiempo. Bueno, es que estaba yo fatal. ¿Y no te sacó nada? Nada, no. Cuando quieres realmente mentir con una cosa, te mientes a ti misma y todo, Es que te mientes a ti misma, yo creo que es más mentirte a ti misma. Yo creo que en mi parte sobre todo fue eso de no, esto no ha pasado, si no lo hablo, no ha pasado, puedo seguir con mi vida. Se demostró que no, porque tenía 4 ataques de ansiedad al día al final, o sea, tuve que ir a terapia porque era como, esto es, ¿qué me está pasando? Y a la vez no quería aceptar que lo que me estaba pasando era eso, era como, no, en mi vida hay muchos cambios últimamente y tal, y mucho estrés en la universidad, ¿no? Sufría estrés y yo decía, es esto. No, nunca es... ¿Y se lo cuentas a ellas? Y se lo cuento a ellas, fue bonito, hubo ahí un abrazo, un momento de wow, yo también de... No le dije a ellas que era la primera vez que lo decía, eso se lo dije más tarde, pobres. Ellas pensaban que no lo había comentado con ellas, pero que con alguien sí, ¿no? Pero no, 8 años de silencio y ansiedad y... ¿Su reacción? ¿Te sentiste cómoda? Sí, estuvieron ahí por mí, me escucharon, fliparon un poco también. Y entonces yo estaba hablando de abuso sexual y no les di ni siquiera detalles de cómo ni con quién. Dije, pues una persona mayor que yo, y que le dije que no y se propasó. Fin, abuso sexual. Luego ya empecé, a partir de ahí decidimos que ellas tenían que ir a otro nivel, que el humor estaba muy bien, pero que con todo lo que está pasando a nivel de feminismo y de violencia de género necesitábamos decir... O sea, por ejemplo, la escena de las galletas era más cómica, pero seguía hablando con sentimiento y tal, pero nos faltaba un enfadarnos un momento, ¿sabes? De esto me indigna. Y entonces fue cuando compusimos la canción final de la obra y yo decidí que era un buen momento para exponer los números que había, que es que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de abuso, que en España se registran oficialmente 4 violaciones diarias y oficialmente. Eso significa que hay muchísimas más, porque yo, por ejemplo, no he denunciado, y como yo sé que hay muchas. Este número es... Aumentalo. Y da miedo. Si la media es de 4 violaciones diarias, y la mitad, oficiales, o más, no lo ¿cuántas hay de verdad? Bueno, da miedo. Y el otro era el número de feminicidios anual que había en ese momento. Decidimos dar estas tres números. Y yo decidí que, como éramos 3 actrices y 1 de cada 3 había sido abusada, que yo levantaría la mano en escena para que la gente viera más claro que nunca, no hay 3 actrices en escena y 1 levanta la mano. ¡Pam! Más claro no te lo puedo mostrar, pero sí que para mí era a la vez un empoderarme a mí misma y un decir, sí, yo soy una de estas. Y no pasa nada, y esto no me define, no me hace ni más frágil, ni menos poderosa, ni menos libre, pero sí que me hacía en su momento, pues me creaba mucho dolor. Y decidí levantar la mano y a partir de ahí se han ido sucediendo un montón de cosas que todavía estoy flipando con la espiral. Sí, porque por ejemplo se pusieron en contacto conmigo del documental Josiet Crec, la Nuria y la Norma, vieron la obra, les emocionó mucho, les gustó lo de levantar la mano, bueno, eso que te he comentado, ¿no? 3 mujeres y 1 levanta la mano porque es 1 de cada 3. Me preguntaron si era por teatro, si realmente lo que estaba exponiendo lo había vivido. Por cómo canté luego la canción y por las frases que digo luego, dieron por supuesto que sí, y estaban interesadas pues en hacerme una entrevista para el documental y tal, y a partir de ahí empezó como una vorágine de activismo, de feminismo, de empoderarme misma y empezar a hablar más de esto, que fue cuando pasé de llamarle abuso primero pasé por agresión sexual, que es el término más jurídico, digamos, el término jurídico. Todo esto era antes de la reforma que dice que todo el sexo sin consentimiento es violación, punto. Y ya fue como un pum, ya hemos pasado a agresión sexual, o sea, eso ya implica penetración sin consentimiento y tal. Era, para mis compañeras también era abuso, bueno, agresión ya es más de pesadilla, ¿no? Sí. Hasta que al final ya una vez estábamos con
con el documental, hablando con las chicas, y ellas me estaban pues hablando, ¿no?, de estos, de términos jurídicos y en el documental de Joseph Craig, proponen, ¿no? sí, en el documental que me Claro, pero propusieron. ahí había muchas más chicas. Ahí había más chicas, aunque no nos conocimos entre nosotras, Vale, eso. pero sí que con las entrevistadoras, que fue, bueno, todo amor, Sí. o sea, otra vez un espacio seguro, mucha luz violeta. Siempre nos lo decimos en nuestra compañía cuando nos hacemos Sí, apoyos exacto, sin estar ahí, sin decimos, te decirlo. envío luz violeta. Y allí fue como un clic de, no, es que el nombre es violación. También fui a ver una obra que me tocó mucho, que se llama Sucia, sobre un abuso sexual también. Bueno, muchas cosas estaban pasando a mi alrededor y de repente llegó el día en que le puse la palabra violación. De hecho, hablando con mi pareja, se lo dije. Dice, yo lo que sufrí es una violación, y casi le saltan los ojos de la cara, ¿no? De repente, ¿Y o a sea, ti decirlo por primera vez? me puse a temblar y todo. O sea, estaba así con las manos y me empezaron a temblar las manos en plan de, esto es lo que me ha pasado. Y es de puto peli de terror. Fue como un poco, ¿no? Como darte cuenta a ti también, un poco. Fue darme cuenta de lo que me había pasado realmente, era horrible. No era una cosa de, bueno, no, pero estoy bien, pasamos. No. He vivido una experiencia realmente horrible, y a la vez era lo he dicho, Y sí, ya no me da miedo. Puedo decirlo. Y de repente también él ya no me daba miedo, de repente. Claro, porque ¿se ha puesto él en contacto contigo alguna vez? Nunca más. Nunca más. Y si lo he intentado, como lo he bloqueado, tampoco lo sé, pero yo creo que él mismo, cuando la segunda chica con la que estuvo también se puso en su contra, digamos, en el sector del bar donde nos movíamos y tal, ella sí que habló más que yo, digamos, abiertamente, y la gente empezó a decir, aquí hay algo mal. Y yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que mejor me escabullo un poco de por aquí, no sea que me caiga una denuncia. Y desapareció. Y ha desaparecido un poco bastante de la vida pública que hasta entonces frecuentaba, o yo evitaba frecuentar para no encontrármelo. Desapareció un poco. Yo creo que... Es que, claro, la putada es que el tío tonto no es. O sea, no es un loco, un imbécil, uno que tuvo un arrebato porque iba borracho, no. Es un manipulador profesional. Era consciente de lo que estaba. Sí. Y yo creo que cuando se vio que su reputación se podía ver ensuciada, pues se largó de ese círculo. de esas compañías, lo cual para mí mucho mejor, ¿no? Porque también rebajó el miedo de que... Igualmente yo el bar lo dejé de trabajar ahí porque tenía miedo. Aunque tuviera una chica nueva, yo ya lo dije porque vi que no... Yo ya no estaba a gusto, yo tenía miedo siempre de que apareciera, sabía dónde encontrarme. Claro. En la universidad también pasé mucho miedo porque él sabía dónde estudiaba yo, y me daba miedo que se presentara en la universidad y no sé por qué me daba miedo que explicara lo que me había hecho, que evidentemente sale perdiendo él, o sea, Sí, no pero- tiene una razón lógica, pero en mi cabeza era como, yo no quiero que la gente lo sepa. Es curioso como... ¿No? Pero por ti. Sí, ¿no yo por no él? quiero que la gente lo sepa, y en parte no denuncio por eso. Yo no quiero explicar los detalles de mi horror a nadie y revivirlos y tener que... ¿Te daba miedo la reacción de la gente? Sí, me daba miedo que mi familia se enterara, por un lado, porque no quería echarles este peso encima, digamos. O sea, sé que era un sufrimiento. Mi familia vivía todavía y vive todavía en Lleida, donde yo nací. Yo ya estaba en Barcelona haciendo mi vida y sentía que eso era como, hostia, estás allí, ¿no? Lejos, Claro. y no sabemos qué te pasa y estás mal, y me parecía que era añadirle preocupación a la familia. No quería en absoluto que mi madre supiera lo que me había pasado. Era como, no. ¿Lo sabe ahora? Mi madre murió antes de que yo lo dijera. De que lo hiciste público. Sí, de hecho creo que en parte empecé a hacerlo público, yo creo, porque ya no estaba mi madre. O sea, realmente para mí era imposible. Mi madre no podía saberlo esto. Entonces era mi madre de esto no se puede enterar, fin. ¿Por Y no realmente... preocuparla? Por no preocuparla, por no hacerla sufrir más, Claro. para que no supiera lo mal que me ha ido, para, no sé, para no romperle el corazón, porque ella ya tenía una enfermedad de la cual por eso ya no está, y era como no puedo echarle más cosas encima. ¿Y tu padre, tu otra Mi padre sí que lo sabe ahora, mi padre sí que está y ha estado con este tema,
pero también era como, no puedo echarle, porque luego, bueno, cuando murió mi madre, era otro tema, no puedo ya sumarle más cosas a la familia y también esperé un tiempo, pero sí que es cierto que yo lo viví como que después de que mi madre ya no estuviera, quizás sí que llegaba el momento de decirle a la familia, a mí también me han pasado cosas, pero antes no, imposible. ¿Y te sentiste cómoda explicándolo? No, es difícil porque lo mismo que mi madre no quería hacer sufrir a mi padre, no quería, bueno, añadirle, ¿no?, sufrimiento o que pensara, pobrecita, ¿no?, mi hija le han pasado tantas cosas y ni me he enterado. Pero no te has enterado porque yo no he querido que te enteraras, no porque han sido malos padres ni por nada, yo no he querido. Mis compañeras de piso que vivían conmigo y que estuvieron conmigo la mañana siguiente de eso, no se enteraron, porque si no quieres, no sabe nadie. Entonces tampoco quiero que la gente a mi alrededor se culpe de... Podría haber hecho algo, podría haberme dado cuenta, no, si... No querías tú. Si yo no quería que os dierais cuenta, no os disteis cuenta. Os disteis cuenta de que algo no iba bien, pero... Y bueno, cuando empecé con los documentales o tal, también fue un... Bueno, mira, ya tarde o temprano estos documentales van a salir a luz, entonces mejor que mi padre se entere por mí, que por un docu o por un póster de activismo o lo que sea. Entonces lo primero fue que viniera la estrena de ellas, en el momento en que levantaba la mano, y yo estuve temblando el día que estaba ahí mi padre, fue como, ¡Dios mío! Pero a la vez había un punto de, bueno, como es teatro, no puede pensar, puede ser que sea por la escena o no, o qué, o algo. También, como decíamos, la palabra abuso era como un poco más suave, era una entrada más suave. Pero temblé el día que estaba mi padre ahí. ¿Y él se dio cuenta? Y él se dio cuenta de que algo iba en serio. Y me dio un abrazo al terminar la obra de estoy aquí, ¿no? Ese tipo de abrazo, padre e hija, que tú sabes no que hace falta no te voy a decir mucho. nada sobre lo que has hecho en la obra, pero te digo mucho. Y a partir de allí ya sí que un día fue, mira, te tengo que contar, estoy haciendo activismo por esto, y bueno, te paso el texto de la entrevista esta para que veas. O sea, en vez de sentarlo en un sofá y decirle, preferí enviarle un texto donde describía lo que me había pasado. Entre estas, o sea, había estas cosas, había cosas en mi trabajo anterior, que había sufrido discriminación por machismo y tal. Y se lo envié como todo recopilado en una entrevista y léetela con calma. Y me contestó lo que me tenía que contestar, yo creo. Dijo, eres muy valiente, lo siento mucho, te quiero. No hace falta nada más. No hace falta nada más. Yo creo que todo el mundo debería decirle eso a las víctimas y supervivientes que tenga a su alrededor, que es eso, que lo sentimos, o sea, ojalá no le pasara eso a nadie, que no estás se puede ahí hacer nada. y que las queremos. Y que hay que ser muy valiente también para contar ciertas cosas. ¿Y actualmente, cuando estás en esta compañía de teatro, haciendo esta obra, cómo es, ¿no?, un poco todos los días, o contar tu historia de otra forma, pero ¿es duro o te gusta? No, fue un gran cambio, porque antes era algo que pesaba sobre mí, que incluso él era más poderoso por el miedo que yo le tenía, por el miedo que me daba asumir lo que me había pasado. Todos esos 8 años de angustia y ansiedad fueron muy duros y él tenía muchísimo poder sobre mí. Y en cambio, desde que lo hago público, desde que estoy haciendo teatro feminista, desde que lo estoy reivindicando, estoy haciendo documentales, que recibo muchos mensajes de apoyo, que ves en la cara del público que viene cómo te está mirando con los ojos de yo también, o gracias por decirlo, solidaridad, hermana. Me han dado muchos abrazos al salir del teatro, me han escrito, he recibido mucho apoyo, y de repente es como, yo soy más fuerte que tú. Yo he superado, yo soy una superviviente, no una víctima, yo soy una superviviente y tú eres el que deberías estar cagado de miedo. Para empezar, porque si nunca entras al teatro, o sea, al principio me daba miedo que si yo salía en el póster que viniera a buscarme al teatro, porque seguía con el miedo de que me viniera a buscar. Y de repente un día ahí, viendo todo el público, fue como, es que si ahora mismo él entra por la puerta y yo lo veo, puede decir, gente, ese es mi acosador, y lo linchan. Entonces fue como un clic de, es él el que tiene que tener miedo. Es él el que, porque, bueno, si vamos con una denuncia o con un linchamiento público o lo que sea... Sí. Que tendría que ser así. Sí, tendría que ser así siempre, es verdad. Siempre. Esto es así.
Por eso también es importante hablar. Una cosa es que denuncies o no, porque es todo un proceso, la denuncia, que cada una tiene que saber si puede asumir o no, tanto económicamente como personalmente. Y porque hablar, puede ser muy duro. cada uno también tiene sus tiempos, pero en sus tiempos tendríamos que hablar todas. Sí. En sus tiempos cada ya una. Sea pues a nivel jurídico porque he decidido poner una denuncia, o a nivel artístico porque así me expreso, o recoger cómoda. tu grupo de amigas y decir, mira chicas, necesito hablar de esto y que me apoyéis. Cada una como se siente cómoda. Pero creo que es importante decirlo, porque de repente te encuentras con mensajes de apoyo, con gente que también ha pasado por lo mismo, te sientes muy acompañada. Te sientes acompañada, no te sientes sola. Te cambia bastante la vida, y para mí ha sido un empoderamiento total, me ha cambiado la vida. Y ahora me siento que puedo con todo. Y que seguramente no me volverá a pasar, que ahora tengo la línea muy clara y así como, bueno, tengo una pareja fija, con lo cual ya no tengo que sufrir porque es una pareja maravillosa. Pero por ejemplo en el entorno laboral ya sé que lo de discriminaciones por machismo y tal, ya no, ya tengo mis límites, y aquí si no estoy a gusto no voy a trabajar aquí, punto. Claro. Ya no voy a aguantar, depende de qué. También la precariedad hace mucho. Sí. Porque yo a los 22 era bastante más pobre y bastante más precaria a nivel de... No te sientes cómoda, pero no tienes dinero. Exacto. No tengo dinero, no quiero pedirle a mis padres porque quiero ser independiente, pero aquí me tratan con un sexismo abrumador. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno... Influye mucho. Por eso es importante también que se fuerce a las empresas a tener protocolos de género, que los cumplan, sobre todo también, porque a veces están muy sobre el papel y... En el Instituto del Teatre, por ejemplo, había protocolo y no se puso nunca en marcha hasta que salieron todas a gritar, por decirlo así. Y de repente dijeron, no, pero habría protocolo. Ya, pero que lo haya no implica nada. Sí, exacto. Es que hay que estar pendiente. Se utilice y se utilice bien. Y tiene que haber gente con ganas también de no pasar de... Porque no van a venir las víctimas tampoco drásticamente a contártelo. Seguramente tienes que ver algo no va bien, hablar con esa persona, tener también un espacio seguro en el que tú sientas que puedes hablar sin temor. Eso para mí es lo más importante. Que tengamos las mujeres y las supervivientes un espacio seguro donde poder hablar. Igual que con el colectivo LGTBI o con otros colectivos, con el antirracismo también, saber que tú tienes un espacio donde poder hablar de lo que te pasa, porque si no es muy difícil. Sí, no puedes hablar tranquilamente. Y tú puedes tener claros tus límites, pero es difícil si no... Claro, te piras del trabajo y ya, y lo pierdes, pero también es como, ¿por qué yo tengo que irme? Claro, no es algo individual, es que al final nos pasa a todas. Claro. Y si nos sentamos todas a hablar, nos vamos a dar cuenta de que no es que me pase a mí, que nos pasa a todas. Por lo tanto, vamos a unirnos y a luchar.